tenemos también unos invitados. Vamos a estar recogiendo las preguntas y los comentarios que nos hagan en Facebook Live respecto a la sesión de hoy para poder compartirla con ustedes. Bienvenidos entonces. Vamos a dar inicio a la jornada de hoy de este seminario taller Mi viaje es leer, herramientas para la promoción de lectura a niños, niñas y jóvenes. Este es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Muchas gracias a todos los que han hecho parte y han decidido inscribirse y participar. Bienvenidos y bienvenidas entonces. Le damos la bienvenida también a nuestro primer profesor invitado que nos va a acompañar durante esta mañana y dentro de 8 días también. Él se llama Diego Alexander Vélez Quirós, es un escritor de la ciudad, licenciado en Español y Literatura, y trabaja desde hace tiempo en torno a la promoción de la lectura y la escritura. Bienvenido, Diego, muchas gracias por acompañarnos y te dejo con el tema. Bueno, tenemos a que pase el señor de los tecladores. Le voy a pedir un favor a todos. Bueno, lo que les dije, a mí en realidad no me molesta el ruido, el sonido o el ruido que nos llega desde el exterior, por lo que les comentaba. Me parece que es un recurso interesante de cara a la lectura que podemos hacer de lo que sucede en las aulas, ¿no? Les decía durante la presentación la semana pasada que una de las cosas interesantes de este ejercicio virtual es que un poco aparecemos ante la cámara o detrás de la misma. La cámara apagada es el nuevo los de atrás, dice mi hermanita. Los que se hacen atrás en el salón, siempre, pues esos son los de la cámara apagada. Pero me parece interesante que en la cámara o tras la cámara el ruido, ¿no? El sonido de la vida de los estudiantes aparece en el aula, ¿no? Y eso rara vez sucede en lo que nosotros llamamos la presencialidad, que tendríamos que reevaluar, ¿no? ¿Qué tan presentes estamos nosotros ahí? ¿Qué tan presentes están nuestros estudiantes? Sí, como les decía, lo que tenemos ahí enfrente no es más que un personaje que nosotros mismos hemos diseñado, el honorable o la honorable profesora, que requiere ser respetada, admirada, reconocida y creída por todos los participantes y el estudiante, que a su vez asume un papel en función de ese rol. Esto nos despoja un poco de ese enmascaramiento que es propio del ejercicio educativo y nos deja con nuestra intimidad un poco puesta en evidencia. Bien, entonces no me molesta el ruido, sobre todo porque vamos a trabajar sobre eso, que nos llega desde sus hogares, pero sí les pediría que cuando vayan a hablar, bien, primero, como lo dije ahora, háganlo de manera directa, no hay ningún problema si me interrumpen. Y dos, si por casualidad en ese momento hay mucho ruido en su casa, esperen a que el ruido pase para hacer su intervención porque se pueden traslapar los sonidos. Bien. Bueno, de nuevo, muy buenos días. Ya Víctor les comentó un poco de qué es lo que yo hago. Mi tarea esta mañana será la de reflexionar con ustedes alrededor de algunos contenidos que ya les compartí esta semana en el aula. Quisiera que me confirmaran si pudieron acceder a esos contenidos. Hablen, con confianza. Ok. Bueno. Al final bueno, faltando unos minuticos, Víctor, ¿me confirmas por favor a qué hora llega Darío? No sé la hora exacta, Giovanni, ¿me ayudas? Supongo que a las 11:30, 11:40 más o menos. Ok, para calcular Igual, más o Giovanni, ¿nos menos, porque confirmas por favor ese dato? bien, la última parte la vamos a dedicar a que algunos de ustedes compartan
la lectura que hicieron. Yo les dejé dos audios, bien, de un poema de Victoria Santa Cruz. Uno recitado por ella misma, otro que es un performance que se monta sobre el poema, pidiéndoles hacer una distinción muy simple, ¿no? Entonces, al final de la sesión vamos a compartir esas reflexiones que ustedes han hecho. Esta primera parte me encargaré como de darle cierta fundamentación alrededor del tema que estamos trabajando. Les compartí también el documento de Ana María Ochoa, bien, a propósito de lo que ella misma denomina el sonido y el largo siglo XX, una exposición, me parece a mí, bastante transparente acerca del proceso de evolución de la relación que el ser humano tiene con el sonido y particularmente con las formas de reproducción, masificación y ahorita mismo contención de los fenómenos sonoros. Quisiera saber, antes de empezar el abordaje de lo que comentan a María Ochoa allí y ponerlo en diálogo con otras perspectivas, si sobre ese texto en particular tienen alguna duda. Algo que quizás no haya sido del todo claro, que ustedes consideren requiere aclaración. Ok, bueno. El texto de Ana María Ochoa en realidad es el producto de una serie de inquietudes que se vienen formulando en el ámbito de los estudios de las humanidades, ¿no? Y de las artes hace más o menos, bueno, desde los años 70 en realidad. Para quienes quizás no lo sepan, los años 70 son un punto de inflexión clave en el estudio de todas estas cosas que nosotros estudiamos, las artes, las humanidades, especialmente la literatura. ¿Y por qué es un punto importante de inflexión? En los años 70 se consolidan una serie de manifestaciones ideológicas que vienen haciendo carrera a lo largo del siglo XX, pero que gracias a la presencia de algunos intelectuales que seguramente algunos y algunas de ustedes conocen, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, en fin, Guattari, Derrida, en fin, estos intelectuales lograron concretar una serie de ideas que lo que buscaban era descentrar. Vamos a quedarnos con esa palabra ahí en el vocabulario, descentrar, es decir, fundamentalmente sacar de su centro el orden de las cosas. Bien, lo que nosotros tenemos que preguntarnos era cuál era el orden de las cosas hasta ese momento. Es clave también esa época porque se produce el que sea quizás el evento político más importante de esa década del 60-70, que es el movimiento de mayo del 68. Bien, ¿qué es mayo del 68? Mayo del 68 es el surgimiento de lo que nosotros conocemos como los movimientos estudiantiles. Bien, entonces por primera vez en la historia del siglo XX, los estudiantes de una universidad, liderados por un hombre llamado Daniel Cohn-Bendit, un chico estudiante para esa época, estudiante de Jean-Paul Sartre, deciden salir a las calles a hacer una marcha para quejarse sobre algunos temas, ya van a ver por qué estamos hablando de todo esto, quejarse sobre algunos asuntos que para ellos no estaban bien. Bien, ¿cuáles eran esos asuntos? La desigualdad social, que para nadie es un secreto que nunca había habido tanta desigualdad social como en nuestra era, es decir, el periodo que va de la era industrial, mediados del siglo XIX, a la actualidad. De hecho, las brechas sociales crecen cada vez más, ¿no? La desigualdad social, el racismo, el machismo, que para entonces, digamos, tenía menos variantes nominativas, era simplemente machismo, la homofobia
Y resulta que alrededor de eso, ¿qué tienen en común esos discursos? Que resulta que esos son discursos que descentran, que sacan del centro el orden de lo que para entonces era el deber ser de las cosas. ¿Cuál era el deber ser de las cosas? La nuestra era una sociedad masculina, ¿no? Y sigue siendo una sociedad gobernada por ideales muy masculinos, homofóbica, ¿bien? La mayoría de nosotros cree que eso no es tanto así porque nosotros andamos entre nosotros y es gente más o menos sensible, más o menos educada, pero lo cierto es que en la mayoría del mundo eso es una realidad, ¿bien? Eh, una sociedad racista, ¿bien? Las recientes afirmaciones de nuestros senadores, especialmente de nuestras senadoras, respecto a lo que sucedió con la niña indígena durante esta semana, creo que deja muy claro, ahí lo que hay de fondo es un asunto de raza, ¿no? Resulta que para la sociedad en común hay razas que importan más que otras, ¿bien? Y por tanto vidas que importan más que otras. La nuestra es una sociedad racista. Eh, Estos discursos entonces lo que hacen es clavar una pregunta. A estos muchachos que salen a marchar se le unen los trabajadores, en general como la clase obrera de la época, se les juntan las personas que sentían descontento por la desigualdad social, las organizaciones de mujeres que venían en avanzada en esa lucha por los derechos de la mujer que sigue hoy y que creo que está en uno de sus momentos más interesantes. Se les unieron las organizaciones de la comunidad LGTBI, que para entonces también venían haciendo carrera. Entonces, ellos lo que logran es poner en escena una serie de problemas que eran aparentemente invisibles, ¿no? Esta semana, no, la semana pasada estaba conversando con alguien eh, y hablaban de la forma en la que ciertas organizaciones feministas que llaman radicales manifiestan su inconformidad y me decía este alguien que le parecía que era demasiado excesivo. Yo le decía que sí, que estaba de acuerdo, que me parecía excesivo, pero que eso no quería decir que no me pareciera necesario, que de hecho el objetivo de esas organizaciones y de esas mujeres era ser tan incómodas como fuera posible, ¿no? Que al escucharlas, que al verlas, que al sentirlas cerca, usted tenga que pensar que ahí hay alguien que se ha tomado demasiado a pecho y que ha llevado al límite una lucha por los derechos, en este caso de la mujer, y que a través de eso, de incomodarnos a todos, nos han obligado a pensar en ello y pusieron en la agenda ideológica del siglo XX y XXI el tema de la mujer. Entonces, dentro de 1000 años, cuando los estudiosos se detengan a estudiar los problemas ideológicos, filosóficos y culturales de los siglos XX y XXI, sí o sí van a tener que pasar por el capítulo, ¿no?, de las luchas por los derechos de la mujer. Bien, entonces que sean tan incómodas como sea posible. Bien, porque lo están haciendo muy bien. El asunto es que estos discursos o los discursos alrededor de la raza, ¿no? Personajes como Martin Luther King, Malcolm X, Manuel Zapata Olivella, que digamos han dado batallas tan fuertes alrededor del asunto racial, lo que han hecho es hacernos darnos cuenta de que había un orden establecido de las cosas, que ese orden no había sido nunca cuestionado y que no había motivo tal para que las cosas fueran como eran. Entonces, es como que de repente nos preguntamos, ve, ¿y por qué la sociedad tiene que ser esto y no lo otro? ¿Por qué las personas se tienen que relacionar de esta manera y no de esta otra? Bien, entonces preguntas simples. Ay, ¿por qué supuestamente los blancos importan más que los negros? ¿Por qué los hombres importan más que las mujeres? ¿Por qué los heterosexuales importan más que los homosexuales? Esas preguntas no existían. Nadie se las hacía. Bien, cuando se hicieron esas preguntas y la respuesta a esas preguntas produjeron cambios en el orden social, en el orden cultural,
se produjo como una especie de reacción en cadena. ¿Qué produjo esa reacción en cadena? Cuestionamientos sobre los otros elementos que hacían parte del ordenamiento de nuestra cultura y cuáles son esos otros elementos, quizás menos evidentes. Entonces, de repente nos dimos cuenta que, por ejemplo, nuestra cultura es logocentrista. ¿Cómo así que logocentrista? Nos dimos cuenta que para nuestra cultura, eh, eso que nosotros llamamos conocimiento racional, es decir, el conocimiento que heredamos del método cartesiano científico, ¿no? Es muy extraño porque parece que nadie hubiera leído el resto de las meditaciones de Descartes. Durante las primeras tres meditaciones, Descartes nos dice, mire, esto no es un método universal, esto es una especie de ruta que yo he construido para mí, que me he inventado para tratar de conocer. La cuarta meditación dice lo de pienso, luego existo y plantea el método tal como lo conocemos hoy y se lo tomaron muy a pecho. Entonces, de repente, durante el siglo XIX y el siglo XX, nos dicen que esa es la única manera de conocer. Y nos volvemos supremamente logocentristas. Por supuesto, eso es una herencia muy larga, que el método científico, que la razón, lo que nosotros entendemos como lo racional, esa razón instrumental, es la única forma de conocer. Nos dimos cuenta también que ese logocentrismo viene acompañado del privilegio que nosotros le damos al texto escrito. Entonces no es solo que nosotros consideramos que el único conocimiento válido es el racional, y yo pondría eso en discusión porque en su experiencia vital, ¿será que la única forma de llegar a un saber, a una instancia de conocimiento, ha sido a través del ejercicio racional? A mí personalmente, las grandes lecciones de la vida, que no están en Internet está la mayoría de la información que consideramos racional, me han llegado por la vía de lo afectivo, no de lo racional. Entonces han sido mis experiencias afectivas, para hablar de uno de las perspectivas del conocimiento que cambiaron a partir de los años 60, que es el conocimiento a partir de lo afectivo o la interpretación del mundo a partir de lo afectivo. Mucho del conocimiento que yo tengo sobre el mundo me ha llegado a través de la experiencia afectiva. Entonces, la experiencia amorosa, la experiencia fraterna, la relación con la familia, la experiencia de relacionarse con el otro, lo que el otro genera en nosotros en términos afectivos, me ha enseñado muchísimo sobre la vida, sobre relacionarme con los otros, sobre la forma como se relacionan las personas, incluso sobre la labor docente. Bien, entonces se pone una especie de signo de interrogación a esa idea logocentrista que dice que nosotros solo aprendemos a través del ejercicio racional. Bien, hay muchas otras formas de aprender. Esa idea logocentrista, les decía, viene acompañada de una especie de privilegio del texto escrito. Bien, entonces en nuestra cultura, aquello que es válido, aquello que nosotros consideramos conocimiento legítimo, es aquello que está escrito. Bien, entonces no importa la barrabasada que esté escrita, si está escrita, nosotros consideramos que es legítima. Bien, no quiere decir que la escritura no sea importante, por favor. Yo me dedico a escribir. La escritura es importantísima, pero nos han hecho creer que es a través de la escritura que se produce el conocimiento legítimo, que se produce el saber legítimo, que se produce la reflexión legítima. Otro de los cambios que trajeron estos movimientos de los 70 fue una especie de descentramiento de la escritura. Bien, entonces los estudiosos empezaron a preguntarse, ¿ve? ¿Y por qué nosotros hemos privilegiado la escritura, por ejemplo, en la historia de la literatura? ¿Qué pasa con esas manifestaciones literarias que no son escritas? Por ejemplo, las culturas indígenas de todo el continente americano, de las culturas indígenas de todo el continente americano, sabemos con certeza que los mayas, los aztecas,
los incas, que eran las tres grandes culturas del continente, tenían sistemas gráficos, tenían sistemas de representación gráficos, llámense ideogramas, llámense escritura, pero ninguna desarrolló la escritura propiamente dicha. ¿Qué pasa con el resto de las culturas? El resto de las culturas no es que no tuvieran relatos, bien, no es que no tuvieran un lenguaje lírico, es decir, eso que nosotros llamamos poesía, ellos tenían de eso, pero se transmitía de manera oral. Eso nunca ha entrado en las agendas de la educación secundaria, por ejemplo. O sea, no hay una materia en la educación secundaria, no hay un módulo de la asignatura de español que se llame literaturas orales de América Latina. No, eso desapareció del mapa porque no está escrito. Y ahí hay unas cosas bellísimas. Yo les recomiendo que escuchen y si pueden lean la obra de Freddy Chikangana, la obra de Hugo Jamioy, la obra de Vito Apuchana. Les estoy hablando de los tres poetas indígenas más importantes del país y se los digo con conocimiento de causa, una poesía de un nivel, una cosa tremenda, y resulta que todo se desarrolla a través de la oralidad. Ellos han hecho el ejercicio contrario. De su práctica tradicional oral han tratado de transmitir, más bien de traducir eso al ejercicio de la escritura, pero lo valioso sigue siendo escucharlos a ellos, ¿no? Porque la palabra para ellos es la palabra cantada, la palabra dicha. Bien, ya les pongo los nombres de los poetas. Les recomiendo la biblioteca de autores indígenas colombianos. Bien, esa biblioteca se puede descargar de manera gratuita en el portal de la biblioteca Luis Ángel Arango. De la misma manera que pueden descargar de manera gratuita la biblioteca de autores afrocolombianos, creo que son 14 tomos, que está totalmente gratuita para quien quiera descargarla. E incluso quienes trabajan en colegios, en bibliotecas comunitarias, pueden hacer la gestión con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura envía a esas bibliotecas los ejemplares físicos, tanto de la Biblioteca de Autores Indígenas como de la Biblioteca de Autores Afrocolombianos. Les decía entonces que en este proceso de descentramiento empiezan a hacerse preguntas que no se habían hecho, a descentrar los discursos. La escritura, a la escritura se le pone un interrogante y nos hacemos la pregunta por la oralidad, ¿no? Freddy Chikangana, Hugo Jamioy y Vito Apuchana. Bien. Se hace la pregunta por la oralidad. Bien, entonces en principio la pregunta es muy simple, ¿no? Hay un asunto oral, porque nosotros no le hemos prestado atención a esa tradición de la oralitura. En Pereira hay una mujer que es especialista, recién el año pasado recibió un premio por un trabajo que hace alrededor de 3 oralitores en la región. Ella se llama Ana Cardona. Ana Cardona es tallerista, nos estuvo acompañando en la versión pasada de Mi Viaje es Leer, con Juan Eduardo Ángel, compartiendo con nosotros un taller que hacen alrededor de los sentidos. Y ella es especialista en oralitura, es decir, se ha detenido a estudiar lo que sucede con las literaturas que se transmiten a través de la oralidad. Y así como esas preguntas, se fueron generando muchos descentramientos, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el descentramiento? En que nosotros dejemos de mirar, ¿bien?, hacia el centro ordenado de las cosas, ¿no? Nosotros estamos muy bien educados. A mí me decía una amiga en común de aquí del taller que yo estaba sobresocializado y quizás sea cierto. El problema que nosotros tenemos es que estamos sobresocializados. Entonces resulta que literal nos han educado para seguir la norma. Bien, ¿desde qué edad van ustedes a la escuela? Desde mucho antes de haberlo podido elegir, 5, 4 años más o menos, yo voy desde los 4. ¿No? Entonces, sí, y todavía estoy estudiando. Entonces, sí, en 28 años de tenerlo metido a uno en un aula de clase,
diciéndole 5 días a la semana, 12 horas al día, qué es lo que usted debe conocer, qué es lo que usted debe pensar, cuál es el conocimiento válido y legítimo, cómo se accede a ese conocimiento, cómo debe sentarse, cómo debe pararse, cómo debe vestirse, cómo debe escucharse. Si en 28 años de eso no han logrado que yo esté mirando al centro todo el tiempo, pues entonces no han conseguido nada. Ese era el objetivo de la educación antes, que nosotros miráramos al centro. Bien, entonces que usted, como estudiante, y que nuestros estudiantes fueran disciplinados, ¿no? Arriba, adelante, a los lados, no. Formar, línea al frente. Arr. Bien, eso era la educación. Silencio, por favor, que es que el que habla es el profesor. Donde hablan los mayores, no hablan los niños. ¿Y cómo así? Es que la opinión de los niños no es válida. Bien, entonces nos enseñaron a eso, a mirar hacia el centro. Nos cuesta mucho a nosotros mismos descentrarnos, cambiarle la comba al palo, mirar hacia donde es extraño que se mire. Entonces, nuestra interpretación del mundo es una interpretación absolutamente centrada, ¿no? Digamos que nos movemos en los cánones de lo común. Rara vez nos hacemos preguntas extrañas, ¿bien? Porque las preguntas extrañas son las preguntas que descentran. En ese proceso de descentramiento, una de las preguntas que cayó sobre el asunto teórico fue, ¿cómo se escucha el mundo? ¿Qué nos dice del mundo aquello que escuchamos del mundo? De repente dijeron, no, pues nosotros privilegiamos todo el tiempo la vista. Entonces tratamos de entender el mundo casi siempre a partir de lo que vemos. ¿Bien? E interpretamos lo que vemos, por eso la lectura tiene tanta fuerza en nuestra cultura. Hay una propuesta de un hombre, un filósofo alemán que se llama Hans Blumenberg. Blumenberg utiliza una expresión que a mí me gusta muchísimo, que es la legibilidad del mundo. ¿Cómo así que la legibilidad del mundo? Blumenberg lo que nos dice es que todo en el mundo es leíble, todo. Todo lo que usted vea en el mundo puede ser leído. Bien, entonces ahorita mismo estoy seguro que quienes tienen la cámara encendida y no están por allí fritando las tajadas o barriendo mientras yo estoy hablando acá, o todavía entre las cobijas y poniendo el cosito ahí porque la certificación tiene que parecer que estoy ahí, ¿no? Quienes tienen la cámara encendida y me están viendo, seguramente han hecho toda una lectura de la forma como yo me expreso, de la forma como yo me veo, del tono de mi voz, de las palabras que utilizo. Es decir, que no se han quedado solo con el contenido de significado de lo que yo digo, sino que han hecho una lectura de un montón de elementos que no pertenecen a lo que nosotros tradicionalmente llamamos lectura. No sé si alguno de ustedes recuerde, lo voy a buscar, los más grandes entre los asistentes, un comercial de Chiclets Adams de por allá, de los años 90, que me parece bastante. Por acá lo encontré, se los voy a compartir. Vamos a ver el comercial de Chiclets Adams. Copiar. Se los voy a compartir acá. Dura 1 minutico y 20. Vamos a verlo y volvemos. Por favor, pongan los micrófonos en silencio y vean el videito. Puedes compartir la pantalla, Diego, y lo podemos ver todos juntos. Es que sabes cuál es el asunto, Víctor, que no se escucha bien y más que ver me interesa lo que se escucha. Bueno, ¿Listo? señor. Bueno.
Bueno, ¿por qué les estoy pasando este comercial? Resulta que ese comercial se basa en un principio de lectura que nosotros hemos olvidado de manera progresiva. Una de las cosas que nuestra especie aprendió a leer de manera muy sencilla y de manera muy rápida en su proceso evolutivo fue el sonido. Pero, el sonido se puede leer, claro que el sonido se puede leer. ¿Qué sucede en el comercial? En el comercial hay un sonido, hay un estímulo auditivo. Y ese estímulo que es genial, ¿no? Cuando Chiclets Adams tenía plata para hacer ese tipo de comerciales. Hay un estímulo auditivo y ese estímulo auditivo genera una respuesta en el entorno. Esa es la forma como nosotros nos relacionábamos con el medio. Entonces, voy de cosas recientes a cosas quizás más antiguas. Yo vivía en el barrio, en un barrio X, y todos los días debía salir a esperar el bus para irme a estudiar. Bien. De la práctica diaria de esperar el bus para irme a estudiar en el barrio, digamos, no se veía llegar el bus hasta que cruzaba cierta curva y siempre hay pocas cosas que produzcan tanta ansiedad como esperar, ¿no? Entonces, saber si el bus viene o no viene, si me va a coger la tarde o no. ¿Una moñona o no? ¿Qué es una muñeca, mamá? Arroz y encima huevo. Con el tiempo, yo aprendí a darme cuenta si el bus venía por el sonido del bus a lo lejos. Bien. Entonces, yo simplemente me paraba a esperar, me concentraba lo suficiente y quizás unos 5 minutos antes de que el bus llegara, yo sabía que el bus venía muy lejos porque alcanzaba a escuchar el sonido del bus por allá a lo lejos. Bien, eso no es una habilidad especial, eso es una habilidad que los seres humanos desarrollamos hace muchísimo tiempo y que nos permite saber cuándo hay agua cerca. Bien, que nos permite saber cuándo hay animales cerca. Bien, que nos permite saber cuándo hay un cambio drástico en el entorno. Bien, nosotros hemos perdido la costumbre de relacionarnos con el medio a partir del sonido. Bien, entonces lo que se propone desde esta idea de la legibilidad del mundo es que tratemos de entender, de leer el medio social, cultural y por supuesto literario a partir del sonido que se produce. Entonces yo les hacía una pregunta importante durante la sesión pasada. ¿Qué dice el sonido de nuestro medio del medio en el que nosotros vivimos? Bien. Entonces, pregunta, ¿todos los aquí presentes son de Pereira? Yo tengo dos pantallas llenas de gente. No, señor, Bueno, no, señor. Sí, yo soy de Pereira. No, okay. Bueno, No, ¿de dónde señor. son? ¿Quiénes no? Tú, Yo, Tati, buenos días, yo soy de Montería, Córdoba, de Córdoba, ok. de la tierra de Manuel Zapata Olivella. Qué bien. ¿Y Brenda es de dónde? No, yo no soy Brenda, yo soy Ana Milena Correa. Estoy hablando desde la... Ok, Ana Milena. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de aquí, cerquita, desde Cartago. Desde Cartago. Ok, bueno. Entonces voy a cambiar el ejemplo. Yo me imagino que todos y todas los aquí, presentes conocen una vereda, la que sea. Claro. Bueno. Y si no, vayan. Es una experiencia que no deben perderse. Todos y todas también conocen esto que nosotros llamamos ciudades. Bien. En este caso, Joana, que vive en la caótica Bogotá. Bien, nosotros que vivimos en Pereira, quienes están en Medellín, Angélica que está en Medellín. Todos conocemos ciudades y todos conocemos veredas. Les pregunto, ¿será que la vereda
suena de la misma manera que suena la ciudad? A mí me parece que no. 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 ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia radical? El ambiente, para mí el ambiente, por ejemplo, los sonidos de la vereda es más rural, más campo, el aire, los árboles, acá el burro, el caballo, los ríos, en la ciudad suena el carro, la moto, la discoteca, la fiesta, el centro. Evidentemente hay sonidos diferentes. Yo no voy a, quisiera que no entráramos a juzgar en términos morales, ¿bien? En los sonidos de un contexto y otro, ¿bien? Nos dice Andrés que los sonidos se sobreponen. Yo creo que en todo, en el contexto que sea, los sonidos se sobreponen, ¿bien? Ahora vamos a hablar sobre el disciplinamiento del sonido. Lo cierto es que en los entornos rurales el sonido es otro, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta que, como nos dice Tatiana, los árboles tienen un sonido. Bien. Está el sonido de las aves, está el sonido del agua, pero también está el sonido del asadón contra la tierra, también está el sonido de la guadaña, pero resulta que también está el sonido de la vaca que muge por allá, de las gallinas que cacarean, de los patos, de los perros, ¿bien? También se escuchan las músicas, la música del entorno rural, la música campesina, que no es la música popular, que no es lo que nosotros llamamos música popular, que es en realidad música de despecho. Bien, la música campesina tiene un registro muy diferente. Particularmente en la zona andina, la música campesina es muy melancólica. No sé de allá de la mirada, pero de agua. Cargado de un poquito de tragedia por la época, pero pues para mí un recuerdo valioso después de todo. Yo me despertaba, mi mamá me despertaba para ir a estudiar en el único año que he estudiado por la mañana, porque me parece inhumano que un niño tenga que estar levantado a las 6 de la mañana para ir a cumplir deberes. Eso está mal. Eso es, si uno el resto de la vida se la va a pasar haciendo eso, ¿porque lo tienen que someter en la niñez a eso? A mí no me parece, no me parece. Recuerdo que mi mamá me despertaba y ponía un programa que se llamaba La Carrilera de las 5. ¿Bien? Y La Carrilera de las 5 en la radio era un programa en el que ponían música campesina y en el que además los locutores hacían la lectura de los mensajes que las familias de los secuestrados por la guerrilla le dejaban, de que los familiares de los secuestrados por la guerrilla le dejaban a esos familiares. Entonces, entre las 5 y 6 de la mañana yo escuchaba música campesina y escuchaba los mensajes que los familiares de los secuestrados le dejaban a sus seres queridos, ¿bien? Y ese era más o menos el paisaje sonoro de las 5 de la mañana en cierto momento de mi infancia, ¿bien? Pero también estaban, como ustedes decían, el silencio no existe. Vamos a dejar de entrada eso es una utopía de los hippies. El silencio no existe, ¿bien? Ni dentro ni fuera del universo, ¿bien? No existe. Hay un músico que les recomiendo, John Cage, que ha experimentado con eso y ha aislado lugares para generar silencio y resulta que los seres humanos no estamos diseñados para el silencio. A ustedes los ponen en una cámara en la que haya silencio de verdad y perdemos el equilibrio porque el equilibrio está en el oído. Entonces, al momentico se cae uno. Bien, ni dentro ni fuera del universo existe el silencio. Bien. Lo que hay es variantes del sonido, sonidos más o menos perceptibles. En el ámbito rural, que nosotros hemos idealizado de muchas maneras, digamos que los sonidos son otros a los de la ciudad, son sonidos, yo diría, más orgánicos. Bien, si buscamos una palabra para definirlos, son sonidos más orgánicos.
Pero yo quisiera, más allá de distinguir el sonido de lo rural, ¿qué nos dicen esos sonidos del entorno rural, de la cultura rural? Bien, ¿qué nos dice de las prácticas, qué nos dicen esos sonidos de las prácticas sociales y culturales? ¿Qué nos dice esa música tan melancólica que escuchan los campesinos de los campesinos? Bien, ¿qué nos dice el sonido, ¿no?, de las casas campesinas durante el día, de la forma como viven los campesinos? Bien, ¿qué nos dicen de la forma como se relacionan? ¿Qué nos dicen de las formas como se educan, de las formas como crían a sus crías? Bien, de la forma como se relacionan con las otras especies. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué nos puede decir en términos culturales? ¿Qué lectura podemos nosotros hacer de esa atmósfera, de esa ecología sonora? Bien. Esas son preguntas que yo no voy a responder, que digamos, mi tarea es dejarlas planteadas, que ustedes se pregunten eso, ¿bien? Y luego tenemos la ciudad. Yo leo el comentario de Sebastián y me doy cuenta que efectivamente Sebastián, como todos acá, está muy centrado, ¿no? Entonces, nosotros pertenecemos a la cultura que distingue el sonido del ruido. Y para nosotros el sonido es lo bueno y el ruido es lo malo. Bien, rara vez nos hemos preguntado por qué. Entonces, el sonido, ¿de dónde viene nuestra idea del sonido? Nos lo dice Ana María Ochoa en ese texto, ¿no? ¿Qué nos dice Ana María Ochoa en ese texto sobre el sonido, no? Entonces, el sonido es lo que pertenece a las escalas tonales que se inventaron por allá en el siglo XVI. Bien, lo que nosotros llamamos armonía, bien, lo que nosotros llamamos tonalidades, todo eso, cuando está ordenado según unas reglas, pertenece al sonido. Bien, ruido es todo lo que no entra ahí. Entonces resulta que, por ejemplo, los alemanes y los ingleses se encontraron con un problema cuando llegaron a América y se dieron cuenta que las músicas que producían las culturas indoamericanas no entraban dentro de sus escalas tonales, dentro de sus estructuras melódicas, dentro de su sentido de lo armónico. Entonces, como no entraba ahí, era ruido. Bien. Yo quisiera hacerles una invitación a que deshiciéramos esa distinción, ¿bien? Más bien, en que le quitáramos la connotación de el sonido es lo bueno y el ruido es lo malo. Bien, porque resulta que detrás de eso lo que hay es una especie de disciplinamiento a través del oído. ¿Cómo así que disciplinamiento a través del oído? Les voy a poner, vamos a escuchar 2 minutos de algo que les voy a pasar por el enlace y me dicen eso a qué lo remite, por favor. Esperen que estoy copiando el link. Bueno, escuchen 2 minuticos de eso que les acabo de pasar. Valentina levantó la mano para intervenir.
Bueno, cuéntenme, ¿eso a qué les remite? Nos dice alguien, la película, esa es la marcha imperial de Star Wars, efectivamente. Nos remite a la guerra. ¿Por qué será que nos remite a la guerra? ¿Qué hay en ese sonido que se relacione? Uno, pues, sería extraño, ahí no suenan balas, no suena. ¿Por qué nos remite a la guerra? Por la marcha, Porque es una como marcha. similar, sí, pues, a la guerra. Muy bien, Camila, por la marcha. Alexis nos dice que por los tambores. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Cómo se supone cuál debe ser la reacción corporal cuando uno escucha eso? ¿Cómo se dispone uno? ¿Cómo debe pararse? Firme, está firme. Derecho, sí. Claro. Bueno, resulta que uno rara vez percibe eso, pero a nosotros nos disciplinan a través del sonido. Diego, ¿No? qué Entonces pena. resulta que... Dale, Una te intervención escucho. ahí. A mí me parece que no es por los tambores ni nada de eso, sino por una asociación entre la imagen y el sonido que hemos creado para admitir que esos sonidos entonces referencian la guerra y todo esto, porque lo pienso, digamos, en términos de películas un poco viejas, cuando eran irlandeses o algo tocando, que eran unas gaitas a la guerra, o eran los cuernos de los animales a la guerra, y eso era lo que evocaba la guerra en la época, porque era el sonido asociado a la imagen. En cambio, pues nosotros, bueno, si hemos visto Star Wars, pues el sonido tiene que una asociación con su imagen y pues por ende entonces asumimos que hay algo ahí. Es pues como una apreciación que tengo. Te pregunto, Gustavo, y para todos, ¿será que es precisamente porque sea la marcha de Star Wars, porque recordamos Star Wars, o porque es una marcha? Bien, porque estoy de acuerdo con Gustavo, cada época trae su sonido para la guerra, ¿no? Y el sonido asociado a lo militar, a la milicia, en nuestra cultura es el de la marcha, ¿no? Tanto que si ustedes, ¿cómo se supone que debe comportarse uno cuando escucha el himno nacional? Firme. ¿No? De pie, mano en el pecho, ¿no? Uno debe asumir, digamos que hay un dominio a través de lo sonoro del cuerpo, ¿bien? Del cuerpo, de la actitud y de la respuesta que nosotros establecemos respecto a ese estímulo sonoro. Entonces, en nuestro caso, de acuerdo con lo que nos dice Gustavo, es la marcha, ¿no? Que nos remite siempre a lo militar y a una forma de comportarnos. Repito, es una forma del ejercicio del poder sobre el cuerpo que pasa por lo sonoro, pero nosotros rara vez percibimos eso. Rara vez nosotros percibimos ese tipo de efecto del sonido sobre el comportamiento, particularmente sobre la relación con el cuerpo. Cuando yo lo pensé de esa manera, yo, carajo, es que resulta que esta gente domina mi corporalidad, compóneme un himno. Bien, entonces me ponen una canción, me ponen un sonido e inmediatamente hacen que yo me comporte de determinada manera. ¡Pum! Me centran. Bien. Lo que buscamos en este caso es descentrarnos, entonces vamos a explorar un poco esa distinción entre el ruido y el sonido. Lo que nosotros llamamos ruido, repito, es todo producto sonoro. Bien, entendamos que todo produce sonido, todo. Todo es vibración y me distancio tanto como sea posible de toda mística, bien. Esto es científico. Todo vibra. Todo en el universo vibra. Y si todo vibra, todo produce un sonido. De hecho, hoy, por allá en Chile, en el desierto chileno, en el desierto de Acatán, perdón, hay unas antenas que lo que hacen es tratar de escuchar el sonido que hacen los planetas, las estrellas. Y a partir del sonido tratar de establecer cuál es su forma, cuál es su distancia, porque resulta que todo, absolutamente todo vibra, entonces todo tiene un sonido. Les repito, el silencio no existe, tal como nosotros lo creemos. Bien.
Pero hay sonidos legitimados que nosotros llamamos sonidos y hay ruidos que no están legitimados que nosotros llamamos ruidos. Uno tiene una carga positiva, el otro tiene una carga negativa. Nosotros mismos somos un cuerpo sonoro. Nosotros somos un cuerpo sonoro. No solo porque tenemos una voz y pensemos a propósito del comentario de la guerra que nos están contando acá, la importancia en nuestra sociedad de tener voz, bien, porque resulta que hay quienes tienen voz y hay quienes no tienen voz. Entonces, en este caso, lo sonoro muta en una especie de relación de derecho en la que algunos tienen derecho a la voz y otros no tienen derecho a la voz, ¿no? Pensemos en las luchas históricas de ciertos segmentos de las comunidades y de la sociedad por tener voz. Bien, no solo es que tengamos una voz, que ya tiene un montón de connotaciones, sino que nosotros mismos somos un cuerpo sonoro. El cuerpo todo el tiempo está sonando. Bien, todo el cuerpo, uno rara vez lo escucha. Hay ciertas prácticas, por ejemplo, yo sé que Joanny practica yoga. Prácticas como el yoga o ciertos deportes que lo obligan a uno a prestarle mucha atención a los sonidos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si usted corre o monta bici, usted tiene que prestarle mucha atención a la forma como suena su respiración, pero particularmente a la forma como suenan sus pulmones. Bien, si usted hace lo del silencio, Lina, lo hace John Cage. John Cage en realidad es músico. Y la persona que más ha explorado alrededor del silencio. Si ustedes hacen ejercicio, seguramente se darán cuenta que ante ciertos movimientos a uno parece que le tronara todo, que se fuera a desbaratar, sobre todo cuando estamos más o menos tiesos. Ahí se da cuenta uno que el cuerpo existe, el sonido nos revela la existencia del cuerpo. Si uno se concentra lo suficiente en uno mismo, puede incluso percibir los latidos del corazón. Bien, de hecho, en una habitación en silencio, lo primero que usted escucha son los latidos de su corazón. Bien, nosotros somos cuerpos sonoros. Bien, y todo en el universo es un cuerpo sonoro, todo emite un sonido. Bien. Quería la decir música. algo. Sí, te escucho. Que digamos, Te escuchamos. lo que dices es interesante el sonido del cuerpo porque uno no se detiene a escuchar su cuerpo, pero el cuerpo suena cuando, digamos, ya está enfermo, de pronto el estómago sí, sobre todo el estómago o el corazón cambia su ritmo cuando está enfermo, entonces ahí sí le dirigimos la atención. Entonces era como esa observación Claro, que tú haces. muy bien, muy bien. Muy bien, nosotros tenemos que esperar a estar enfermos para escucharnos. ¿Qué tal si nosotros le enseñáramos a nuestros estudiantes a hacer una lectura de la forma como ellos mismos suenan? ¿No? Entonces, ¿cómo suena uno? Vamos a leer eso cuando está emocionado. Bien. ¿Cómo suenan los niños cuando se acerca a la niña que les gusta? ¿Cómo suenan? Bien. Entonces aumenta el ritmo cardíaco, uno puede escuchar eso, uno puede escuchar el aumento del ritmo de la respiración. ¿Cómo suena uno cuando tiene miedo? Bien, nosotros rara vez hacemos esa lectura, pero esa es una lectura que hay que hacer. ¿Cómo suena uno cuando está emocionado? ¿Y qué pasaría si los niños aprenden a hacer la lectura de ese tipo de cosas? Entonces, ¿qué tal si el niño se da cuenta que lo que sucede y lo que él escucha, su respiración, lo que le está diciendo es que tiene que cambiar ese sonido, ¿no? Cambiar ese flujo, ¿no? Y eso le permite estar con él de manera mucho más orgánica. Bien, esa es la palabra específica para eso. ¿Qué tal si nosotros empezamos a explorar eso que llamamos ruido y lo introducimos en el ámbito de lo que llamamos música? Bien, les voy a dar un ejemplo, les voy a mostrar algo. Quiero que me respondan cuántos sonidos escuchan acá, por favor. Cada uno escuche eso que les acabo de pasar
Vamos a escuchar 3 minuticos de eso y me dicen, cuando volvamos acá, ¿cuántos instrumentos musicales hay en esa pieza? Bueno. Hasta ahí, ¿cuántos instrumentos hay en esa canción? En lo que piensen, no se preocupen. Lo que hayan alcanzado a percibir. ¿Cuántos instrumentos hay en esa canción? 5, nos dice Yo no escuché Lorena. nada. Yo una voz que Cindy nos hace dice que yo ¿La no batería? escuché. ¿Escuchaste la batería? Claro, la batería. La batería. Pero es que a mí, okay. Creo que 2. teclado. Batería y piano. 2. Ok. Piano. Yasmín, tú dices que no hay. Yo solo escuché sonidos corporales. Bueno, pues les cuento que en esa canción solo hay un instrumento. En realidad hay muchos, pero solo hay un piano. Todo lo otro son sonidos producidos con el cuerpo. Ella se llama Camille y tiene una agrupación y ellos lo que hacen es hacer sonidos con el cuerpo. Entonces, hay una versión en vivo que les dejaré acá, la dejaré, no la vamos a escuchar porque se nos va a ir el tiempo escuchando las piezas. Les voy a dejar acá la versión en vivo para que vean en qué consiste el ejercicio que ella y su agrupación realizan, ¿no? Son todos sonidos con el cuerpo, golpes, big boss, gritos, silbidos, y eso, y por supuesto tiene una voz magnífica esa mujer, genera una especie de atmósfera sonora que se parece mucho a lo que nosotros llamamos música, pero está hecha de detenerse y prestarle atención a eso de lo que estábamos hablando ahora, cómo suena el cuerpo. Bien, ¿cómo suena el cuerpo? ¿Será que suena de la misma manera cuando yo golpeo acá que de la misma manera cuando yo golpeo acá?
Bien, ¿y por qué suenan diferente? Nada más el sonido de una parte y de la otra me está hablando de densidades diferentes. Acá la densidad de la masa que choca es diferente a la densidad de la masa que choca en este lado, ¿no? Ese tipo de detalles, digamos, hacen parte hoy de los fenómenos de lo que nosotros llamamos lo literario. Bien, el ejercicio de los sonidos. Entonces, en las ciudades postindustriales, ahora que hablábamos del sonido de la ciudad, si uno se va para un barrio de clase alta y se va para un barrio de clase media, se va a dar cuenta que los sonidos de esos barrios son diferentes. Bien, ¿y de qué me habla eso? Me habla de las prácticas sociales, de la diferencia entre las prácticas sociales. Las personas de clase media se relacionan diferente que las personas de clase alta y se relacionan de manera diferente que las personas de clase baja, por ponerlo en esos contextos. Las personas de la clase, del entorno rural se relacionan de manera diferente que las personas de los entornos urbanos. Bien, cuando yo escucho, me doy cuenta de eso, que la dinámica es totalmente diferente. Bien, ahora de lo que se trata es de tratar de aprovechar eso que nosotros llamamos ruido, ¿no? Para experimentar en el ejercicio creativo, tanto de escritura como de lectura. Voy a compartir con ustedes una pequeña pieza. Esa la vamos a escuchar completa. A ver, ¿cuánto tiene? Esperen, yo les digo. No, vamos a escuchar solo 2 minuticos de esa. Una pieza de un experimento muy interesante que combina ruidos que ustedes conocen, estoy seguro que los conocen, porque todos hemos tenido eso en la casa, con un ejercicio musical que lo que hace es sintetizar. Eso es lo que hace un sintetizador. Todos acá hemos escuchado la palabra sintetizador, ¿no? Lo que hace un sintetizador es coger el sonido y sintetizarlo. Bien, lo sintetiza para generar variantes combinatorias. Escuchen eso que les acabo de pasar. Bueno, si se fijan,
en ese breve experimento, lo que van a ver es que esta mujer que se llama Georgian Julie, lo que hace es recoger ruidos de los juguetes, el sonido que los juguetes producen, y esos sonidos empieza a sintetizarlos para terminar creando algo de lo que nosotros llamamos música. El mundo contemporáneo, digamos, se ha distanciado un poco de la idea tradicional de música, de la idea tradicional de lectura, y ha tratado de incorporar en el ejercicio mismo de lo literario todo aquello que tiene que ver con lo acústico, todo aquello que tiene que ver con el sonido, una especie de conciencia del entorno sonoro, ¿bien? Que hace parte del ejercicio literario. Entonces, cosas como la entonación están cargadas de significado. Voy a compartir con ustedes, para terminar, porque tengo entendido que viene Darío, un poema, y para que hagamos los comentarios sobre la lectura que ustedes hicieron, de una mujer que se llama María Rivero, que ustedes me corregirán. Me parece a mí que en realidad la fuerza expresiva del poema viene no solo de lo que dice, sino además de cómo lo dice. Yo he leído ese poema sin la voz de María Rivero y pierde la mitad del contenido expresivo. Quisiera que ustedes me dijeran por qué me pasa eso, porque cuando yo leo el poema es tan diferente a cuando escucho el poema. Hacemos ese ejercicio y vamos con los comentarios sobre la pieza de video que les había pasado. ¿Listo? Esperen que por acá está. Aquí está. Este poema, que se parece mucho al país, es el segundo.
Me avisan cuando terminen de escuchar. ¿Ya lo escucharon? Háblenme, por favor. Sí, sí. Ok, bueno. Bueno, ahora cuéntenme ustedes a mí. ¿Por qué será que la lectura del texto de ese poema es tan diferente de la escucha de ese poema? ¿Por qué cambia tanto el significado de lo que se expresa? Hola, ¿puedo hablar? Claro que sí. Bueno, buenos días, Diego, y buenos días a todos. Yo creo que tiene algo que ver también con lo que escribí hace un momento en el chat, ¿no? La emoción de la persona que lo narra es diferente. O sea, por más que tú le pongas la emoción y la entonación y el ritmo, la persona que lo está narrando eh, lo ha visto, lo ha sufrido en carne propia, entonces su emoción cambia. Ese relato está lleno de verdad, está lleno de fuerza, de temple. Por eso la emoción es diferente. Cuando uno como lector lee un poema de estos o un texto, obviamente le pones tú la emoción, le pones tú el sentimiento, le pones tú la entonación que se requiere, el ritmo que se requiere, pero no es lo mismo. El sentimiento cambia de la persona que lo está narrando porque fue algo que vivió en carne propia o algo que ha visto, cierto, muy de cerca. Entonces, obviamente, su sentimiento es diferente, la emoción es distinta. Creo que esa es como la retroalimentación que yo hago, ¿no? La lectura que hago en este momento. Muchas gracias, Andrea. Efectivamente, lo que comentábamos al inicio de la sesión, el elemento afectivo termina aportando
un elemento significante, que en este caso pasa por el sonido. A ver, ¿quién más? Bueno, escucho. Bueno, sí. Dale, dale. ¿No? No, quería decir que también aporta el contexto porque el sonido de su voz es mexicana, entonces es el dolor vivido en carne propia de su pueblo, de su cultura, de sus raíces, entonces no es solamente como la expresión de un poema más, sino que es la expresión del dolor de su tierra. Si lo interpretara cualquier otra persona, incluso con el mismo sentimiento, cuando dijera somos México, pues no se oiría tan natural, tan ella, ¿cierto? Entonces es el contexto, el estar acompañada en una plaza, el estar en un espacio sublime, que es hablar en público, que es convocar nuevamente a la gente a un centro por un objetivo en común. Entonces es escucharla desde sus entrañas mexicanas, y yo creo que eso es de las cosas más valiosas que encontré en este relato. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, muchas gracias a ti, Ana. Con lo que nos encontramos es que incluso el acento de su voz, es decir, esa modulación del sonido que es el acento, nos pone a nosotros en un contexto y en una realidad en específico, y eso introduce otra carga significante a lo que se dice de manera literal. Su propia expresión, como dice Gloria, ¿no? A mí me parece que la voz le vibra a ella, pues más que le vibra es que le tiembla la voz. Bien, y por supuesto, eso nos habla de un montón de cosas que están pasando dentro de ella. Si nosotros hacemos la lectura desde esa clave, si no nos limitamos a la literalidad, que este poema está cargadísimo de historia, y como bien nos decía aquí una de las compañeras, pues se parece mucho a Colombia, ¿no? A mí ese poema se me parece mucho al país. Está haciendo un conteo, ¿no? De los desaparecidos. Muy bien, Fabián, hay un etos ahí, ¿no? Una especie de carácter muy propio que pertenece a una cultura, a una realidad, a unas circunstancias específicas, y ese es un código que nosotros solo podemos captar si hacemos una lectura del elemento sonoro de la pieza. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario? Ok, bueno. Yo les había pedido con anterioridad que hiciéramos una pequeña comparación entre dos piezas que compartí con ustedes, dos poemas que en realidad es el mismo poema, Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz, uno recitado por Victoria Santa Cruz y otra por una persona que es drag de aquí de la ciudad. Bien, ese es un colectivo de aquí de la ciudad, ese es un performance que se hace sobre ese poema. Y les pedía simple y llanamente que una vez escuchadas las dos versiones del poema, escribieran un pequeño párrafo donde me dijeran cuál es la diferencia que existe entre las dos versiones una vez escuchadas. Bien, ¿quiénes quieren compartir el resultado de su ejercicio? Para darle paso al profesor Darío. A ver, Brenda, te escuchamos. Brenda. Luego, Frida, ¿tú te llamas Frida? ¿O ese es el nickname? Luego Fabián, aquí se van poniendo en orden. Bueno, buenos días para todos. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Listo. Bueno, en el poema Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz, se pueden notar diferentes voces que actúan junto a ella en el coro. Este poema está recitado por una mujer afrodescendiente, donde se puede evidenciar cómo ella, a través de su expresión, nos habla sobre las discriminaciones raciales de la época. Pero al final nos muestra cómo empieza a construir y aceptar el reconocimiento de su color, de su piel, de su identidad, cultura e idiosincrasia.
Se muestra allí también el estereotipo de una mujer para la sociedad, mujer de tez blanca, cabello lacio, sociedad en la cual la mujer negra no tiene cabida. Aquella en la descripción de labios gruesos, carne tostada, al estar también llamados símbolos sexuales de esclavitud, pobreza y delincuencia. El sonido de la palabra negra al principio del poema se escucha con una voz de miedo, inseguridad, nostalgia, de ser alguien que no puede ser. Se rechaza la propia identidad, contrario a lo que ocurre con la palabra negra al final del poema, ya que suena con mayor vehemencia, segura de lo que es, de lo que siente, liberando y diciendo al mundo: soy negra, me quiero, me aprecio como soy y soy libre. Mientras que en la segunda versión, recitada por las comadres, aparece una voz la cual hace alusión a las personas LGTBI. Es un drag queen quien se viste y recita el poema como una mujer. Ella o él, igualmente desde su perspectiva, hace alusión a la libertad de expresión, de identidad, de garantía de derechos para una sociedad LGTBI que también se ha visto golpeada, discriminada, estigmatizada, excluida en el prejuicio laboral, social y económico. Aquí también se muestran las dos versiones de la personalidad. Al principio, el miedo a ser reconocido por su identidad de drag queen, de vestirse de mujer, del qué dirá de la gente, de las críticas y el recelo de las personas de su entorno. Sin embargo, luego reacciona y demuestra su verdadera identidad, sus gustos y personalidad. Aunque en esta versión siempre maneja el mismo tono de voz, desde el principio lo hace con ímpetu y vehemencia. Este sería como mi aporte. Excelente, Brenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar a los compañeros y luego les hago unos comentarios en términos generales. A ver, Frida. Frida, te repito la pregunta. ¿Tú te llamas Frida o ese es el nickname? Sí, es el nickname. ¿Y cuál es tu nombre? Andrea Pérez. Andrea, ok, Andrea. Compártenos tu ejercicio. Bueno, buenos días a todas, a todos y a todos. Digamos, ninguno es más bueno que el otro, bueno, sino simplemente encontré unas diferencias. Mi párrafo es este. La versión de Victoria Santa Cruz está cargada de indignación, expresividad, de apropiación por la experiencia vivida. Hay una carga más profunda en cada palabra, en cada frase que dice, que se afianza por las voces de las otras mujeres y hombres que la acompañan. Es más visceral, con una expresión firme que muestra la transformación de una niña pequeña que se sintió juzgada e intentó cambiarse para no ser la negra que los otros decían. En su relato se puede ver la transformación que vive una persona negra cuando está a punto de caer de tanto retroceder por ese yugo impuesto y que se evidencia en sus puños apretados. Pero luego grita con toda dignidad: negra soy. ¿Y cómo acompaña este empoderamiento y esta comprensión de su ser? Con un hermoso movimiento de las manos y el cuerpo que hace que las palabras cobren una corporalidad maravillosa, con esas palmas arriba que expresan dignidad. En la versión de las comadres es muy diferente sus expresiones, es más rápido el relato, no hay tanto énfasis en las palabras, pero hace un excelente trabajo de gestualización del poema, ayudado por ese bello maquillaje que adorna sus ojos. Y ya. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. A ver, Fabián. Muy buenos días. Para responder la pregunta, ¿cuál es la diferencia que existe entre las dos versiones del poema? Pienso que la diferencia que podemos observar entre las dos versiones es que la segunda es contemporánea. Tiene una velocidad más acelerada y el sonido es distinto porque suena digitalizado, entrando en la diferencia, según el texto de Ana María Ochoa, entre cuál es el original, cuál es el sonido y cuál es el ruido. Además, quien hace la caracterización es un hombre e hiperboliza la apariencia de la mujer del primer video, quien por medio del maquillaje y de los accesorios que se asocian y que simbolizan la cultura afro, resaltando la intención de la primera versión que intenta mostrar la discriminación generada por las diferencias de raza existentes en la sociedad.
Por otra parte, no está con el coro de fondo, cambiando esto por el juego de la cámara al cambiar de planos, de enfoque y de lugar. Muchas gracias. Muy bien, Fabián, muy bien, una lectura muy técnica. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Lorena y Brenda estaba levantando la mano, ¿cierto? Hay una pregunta por Facebook también, Diego. Dale, lánzala antes de que Lorena haga su ejercicio. Listo, dame un momentico. Juan Cardona dice, recordemos que los sonidos también tienen memoria neuronal y podemos decir que cada célula tiene su ADN sonoro. ¿Cómo articular tantos sonidos asociados a las emociones y eventos violentos en cada ser como una pieza musical sincronizada para la humanidad y no termine dañando el cuerpo? Esa es la pregunta que nos hace Juan Cardona por Facebook. Ok, bueno, efectivamente, y ya en términos neurocientíficos, sobre todo cada neurotransmisor tiene un espacio particular para lo sonoro, a diferencia del olor o la luz que no existen. Bien, en realidad el olor y la luz es una forma en que nuestro cerebro interpreta las partículas en el aire y la energía no es energía ultravioleta, es energía, ¿no? Lo que nosotros vemos como luz finalmente es energía. Lo que nosotros olemos son partículas. En sí mismo ahí no hay un olor. Eso es una interpretación que hace el cerebro. A diferencia de cosas como la luz o el olor que no existen en sí mismos, el sonido sí existe. Entonces, los neurotransmisores tienen un espacio exclusivo para la circulación del elemento sonoro y la interpretación del elemento sonoro. Nosotros de verdad tenemos una memoria sonora. Entiendo que la pregunta de Juan está orientada a los modos de resiliencia, ¿no?, que se pueden desarrollar en países como el nuestro, en los que el sonido mismo está asociado a realidades bastante complejas. Por ejemplo, ahorita mismo está pasando un helicóptero por acá, ¿bien? Y nosotros inmediatamente hacemos una cantidad de asociaciones respecto a la realidad del país. Yo creo que más que concretarlos en fenómenos musicales que se ha hecho durante toda la historia del país, creo que uno de las artes que más ha explorado el problema de la violencia aquí ha sido la música, justamente. Creo que esa memoria sonora y esa capacidad de recopilar y de leer lo sonoro debe ayudarnos para comprender en el sentido lato de la palabra, ¿no? Es decir, para padecer con, ¿no? Porque a nosotros, digamos, el sonido de una bomba no nos dice nada, porque no hemos estado ahí. Pero cuando nosotros tratamos de detenernos en el sonido mismo y en las implicaciones, todo lo que hay detrás de un sonido como esos, pues en realidad lo que nos permitimos es compadecer, padecer con aquel que lo ha vivido y que ha debido, sobre todo, sufrir las consecuencias. Yo no soy muy no creo que uno haga cosas como trascender la realidad o superar la realidad. No, yo creo que la realidad, incluso la de la memoria, hay que enfrentarla y sobre todo aprender a reconciliarse con ella, ¿no? Las cosas no se eliminan, no se evaden, ¿no? Uno se reconcilia con ellas, hace una lectura quizás un poco más bondadosa de ese tipo de cosas. Creo yo que es el camino que habría que seguir, pero pues es una pregunta que pasa un poco más por la formación de nuestras obsesiones psicológicas, y creo que por ahí podría ir un poco la exploración a la respuesta de Juan. Bien. Lorena, te escuchamos. Buenos días para todos. Pues pensaría que la diferencia entre ambos poemas es el grito de resistencia y aceptación de esa identidad. Es apropiarse de esos seres individuales y únicos con posturas diferentes
En el de María Victoria Santa Cruz, pues obviamente la diferencia racial que se ve desde niña, y en la de las comadrons, de alguna manera como esa postura de género. Me parece que es muy marcada, aunque la tonalidad digamos que es diferente, pero siento que es como esa gran diferencia entre los dos, también dando o reconociendo que son estereotipos que solo son herencias culturales propias de determinados lugares, y en ciertas ocasiones pensaría también que de algunas personas, ¿no? También pensaría yo que como reconocer que una de las diferencias también que se muestra es como esa rebeldía y ese orgullo por ser diferentes, que a pesar de esa estigmatización que se da por la sociedad, a veces pensaría desde mi punto de vista, claro yo, a veces muy decadente en valores y prejuicios a lo largo de los años, siempre se ha ido marcando, aunque ha bajado, pensaría yo, o ha dejado un poquito de ser de esa manera, pero aún se sigue viendo socialmente esa estigmatización. Creo que se ha ido trabajando, pero realmente digamos que como docentes nos hace falta más enfatizar en esos procesos de socialización con los iguales, o sea, no haber como esa distinción entre género, razas y condiciones. Deberíamos pensar que somos seres que pertenecemos en un mundo y deberíamos ver una armonía. Ok, Lorena, muchas gracias. Tú apuntas algo que me parece clave, que se ve ahí solo cuando uno escucha, ojo, se ve cuando uno escucha, y es la rebeldía. Esos son lenguajes descentrados, esas son formas expresivas descentradas, que se han salido del centro, ¿no? De ese disciplinamiento de todos los ámbitos de la vida, y uno solo percibe eso cuando los escucha leer. Bien. Muchas gracias, Lorena. Bueno, y vamos a terminar con Brenda para darle paso al profesor César Darío, que está detrás de esas cosas de pavo. Sí. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, Brenda. Recuerda que soy Ana Milena. Ana Milena. Es que como se me cambia el rostro de la pantalla, pero te escuchamos. Sí, tranquilo. Bueno, yo lo que veo es que en Victoria Santa Cruz recita un poema desde su experiencia de vida, de llevarlo como en la piel, de sentir cada palabra que dice, de fuerza, como de valor, de rabia y seguridad. A diferencia de la drag, que recita un poema donde expresa el dolor desde el rechazo social de su género y como ganas de vivir como sin perjuicios sociales. Esa es como mi opinión. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Bien, fíjense ustedes todo lo que puede uno extraer del código sonoro, del registro sonoro, solo del registro sonoro. Bien, les estaré dejando durante, creo que el lunes, a más tardar, les estaré cargando el material para las actividades de esta semana, que van a ser un poco más prácticas. Hoy me interesaba darles mucho contexto. Bien, vamos a hacer algunos ejercicios prácticos que espero les sirvan a ustedes en su quehacer cotidiano. Los dejo por ahora con el profesor César Darío, que hace rato nos está esperando. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación. Bueno. A usted muchísimas gracias. Muy bueno. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días, ya casi tardes para todos. Me pidió el profesor Giovanni que ingresara para muy rápidamente, y ya va llegando la hora del almuerzo, les brindar algunas orientaciones acerca del manejo de la plataforma, que tal vez algunos han presentado algunos inconvenientes esta semana, entonces como para mostrarles algunas cositas con respecto a la disposición y a la forma en la que está estructurada la plataforma. Bien, y si tienen alguna duda que ojalá les pueda yo resolver, pues con mucho gusto lo hacemos. Permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla para mostrarles desde la plataforma cómo la tenemos organizada. Acá. Ok, bien.
No sé si hayan podido todos ingresar ya, los que no lo hayan hecho, para que pues ingresen. Cada vez que ustedes ingresen a la plataforma van a encontrar este primer pantallazo. Van a ingresar con el correo y la contraseña que se les asignó o que ustedes crearon. Y siempre que ingresen a la plataforma, ¿sí? Tengo una consulta ya que hablas de la plataforma, no sé si por acá o por interno, no he sido capaz de recuperar la contraseña y lo intento y me manda una información al correo, abro el link desde el correo y no me deja recuperarla. Qué pena. No te deja recuperarla, ¿qué te dice exactamente? No, simplemente me manda y me dice que no se ha solicitado como la contraseña. Ayer estuve, inclusive mandé la tarea muy tarde porque me lo pasé en esas y siempre me aparece como la misma información. Debe solicitarla, la solicito, me meto por el link y nuevamente dice no aparece como solicitado nada. Entonces no sé cómo podría ser. Yo tampoco. Que hiciéramos. Mentiras, esos son poderes de administrador. Yo no soy el administrador de la plataforma. Esos son poderes de administrador, pero tienen una solución muy sencilla. Hay que volverte a matricular y ya no pasa nada con eso. Hazme un favor, regálame ahí en el chat tu correo electrónico con el que ingresas, el correo con el que te matriculaste, y ya lo guardamos y le decimos a que la persona que hace la matrícula o que maneja ya la administración como tal del sitio, que te vuelva a incluir, ya. Eso será así de sencillo, realmente no tiene Darío, más problema. Discúlpame un segundito antes de continuar, por favor. Sí. Para las personas, muchas gracias, primero bienvenido y gracias por atendernos las dudas. Hubo personas durante la semana que tuvieron distintos problemas. Este es entonces el momento para solucionar esas cosas con Darío y que él nos las aclare. Para las personas que están en Facebook, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Hasta aquí vamos a dejar la transmisión en el Facebook Live. Nos disculpan si no alcanzamos a abordar también las preguntas y los requerimientos de Facebook Live durante la presentación de Diego, pero hay bastante gente en Zoom. Muchas gracias a los que estuvieron conectados en Facebook. Saludos para todos y de nuevo el próximo sábado a las 10 de la mañana estaremos aquí. Chao, chao a la gente en Facebook. Listo, Darío. Listo. Bien, entonces, bueno, déjanos tu correito ahí, ya anotamos ese correo con el que estás ingresando y entonces ya hablamos con el administrador como tal del sitio. Bueno, yo voy a tratar de darles una orientación, compañeros. Tal vez hayan cosas que no pueda resolverles así directamente si es de manejo técnico, porque les digo, no administro la plataforma como tal. Entonces, hay una persona que administra la plataforma y entonces tiene como el acceso a todos los lugares. Entonces, pero igual recogemos todas las dudas o las inquietudes o las dificultades que estén teniendo y buscamos la forma de solucionarlo. Si lo puedo resolver yo en este momento o darle la orientación para resolverlo, lo haremos. Si no, le preguntamos al que sepa, pero con la duda no nos quedamos tranquilos. No se preocupen por esto. Bueno. Buenas. Sí, pena. Dime. Yo tenía una pregunta. Lo que pasa es que a mí también me pasa lo mismo que a ella. Te quedaste o sea, no sin cuenta. Ingresar la contraseña, voy a que se me olvide la contraseña, me mandan el link al correo y en el correo no me deja, o sea, pongo otra contraseña nueva y me dice que no sirve y cambio varias y que no sirve, que ninguna sirve y no me deja. Ok, bien. No es complicado, no se preocupen por eso, que es tan sencillo como matricularles de nuevo en el curso y ya está, no va a ser más complejo que eso. Entonces, si los que estén presentando ese problema que perdieron su contraseña o no pueden ingresar con la que se les asignó o crearon, entonces simplemente dejen el correo ahí para saber exactamente quiénes son y ahorita los tomamos. Ok, muchas gracias. Y les miramos cómo lo resolvemos esta misma semanita. De todas maneras, me imagino que ahorita cambiaremos las fechas de esta primera actividad que tenían para entregar, para que no se vayan a quedar como sin la entrega de esa actividad. Bueno, compañeros, siempre vamos a encontrar entonces, este es el pantallazo que ustedes van a encontrar cuando ingresen como estudiantes. Esta primera parte es muy importante, que la tengamos. Cada uno de estos enlaces que ustedes ven acá
es como la presentación general del curso, ¿cierto? Entonces, la idea es que lo puedan revisar, que lean de qué se trata cada uno de los elementos para que nos hagamos más claridades. Siempre es muy importante que miremos los iconos, es decir, estos gráficos que ustedes ven acá, porque dependiendo cada uno de esos iconos, quiere decir que la actividad es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es una página, esto es simplemente una página que me permite a mí abrir, bueno, no podría abrirla porque solo estoy compartiendo este pantallazo. Miremos, no, mentiras acá. Esto es una página, simplemente me abre otra página donde yo puedo leer una información. Bien. Acá estos iconos que ustedes ven acá, estos globitos, lo que son foros. Bien. Entonces ahí ustedes siempre van a encontrar información en estos foros. Estos foros, esto para el primer bloque que ven acá, que es general, es información general que nunca se va a mover. Si nosotros necesitamos darles a ustedes una información muy importante, entonces siempre la vamos a ubicar acá. Por ejemplo, acá en el foro de avisos. Les recomiendo siempre que se estén dando la pasadita por acá para que estén mirando información que tal vez alguno de los docentes quiera brindarles, a hacerles un anuncio, compartirles algo que encontró. Entonces, siempre estén pasando por acá. El foro de presentación, que esperamos ya todos hayan asistido a él. Los que no hayan asistido, por favor, ingresen. Simplemente ingresan acá al foro de presentación. Bien. Y se presentan. ¿Sí? Simplemente le dan aquí, añadir un nuevo tema. Queremos saber de ustedes, que nos conozcamos. Entonces realizamos una pequeña presentación. Les dijimos que si querían podían dejarnos una fotografía y compartir sus redes. La idea también es que nos conozcamos. Bien, entonces por acá ya hay algunas presentaciones. Por ejemplo, Adri Valencia nos dejó esta hermosa foto. Y bueno, allá van presentándose. Simplemente ingresan ahí, le dan a añadir un nuevo tema y nos hacen su presentación. Es muy importante esta presentación para que vayamos ahí generando la comunidad. ¿Listo? Y acá también dejamos este foro de preguntas. Este foro siempre va a ser un foro general para todo el curso, para todo el seminario. Cualquier duda que tengan, que no encuentran un archivo, que no entienden una actividad, que no les funciona alguna cosa, que hay un enlace que está roto, bueno, no sé, cualquier cosa que consideren ustedes que quieren preguntar con respecto a un tema o a la plataforma en general, por favor, nos lo dejan ahí en este foro de preguntas que siempre va a estar habilitado todo el seminario, ¿bien? Entonces los profesores constantemente van a estar ingresando acá a tratar de resolver esas dudas, ¿listo? Eso es general, esto nunca se va a mover, ¿listo? Ahora nosotros vamos a empezar a entrar a los módulos. Fíjense que esto siempre va a manejar una verticalidad, es decir, va de arriba hacia abajo. Ustedes van a ir siempre bajando y van a ir encontrando. El módulo 1, que siempre va a tener una fecha desde cuándo inicia y hasta cuándo va. Siempre van a encontrar esta imagen acá. Todos los módulos y todas las semanas van a estar organizadas siempre de la misma manera. Van a encontrar el material de apoyo. ¿Qué es ese material de apoyo? Lo que los docentes a ustedes necesitan que lean, que revisen, que observen, que escuchen. Bien, y van a encontrar siempre ese bloquecito ahí del material que ellos necesitan que ustedes revisen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta semana el profesor Diego necesitaba que ustedes leyeran, hicieran esta lectura, ¿sí? El sonido y el largo siglo XX de Ana María Ochoa, y ahí van a encontrar, fíjense que el icono cambia, esto es un PDF, lo pueden abrir, lo pueden descargar, ¿listo? Y necesitaba que se observaran estos dos videos, estos dos son enlaces. Entonces, ustedes simplemente le dan clic acá y eso los va a llevar, este creo que les abre en YouTube y este les abre en Facebook, ¿no? Hacia acá les pusimos enlace de Facebook. Entonces, siempre este es el material que se necesita revisar, esa va a ser la idea. Entonces, encontramos el módulo número 1 que va de esta fecha a esta fecha. Este es el material bibliográfico de consulta, material de apoyo, por favor, revísenlo siempre muy bien. Ahora, cuando ya han revisado ese material, entonces lo que hacemos es que ingresamos a la actividad. Entonces vamos a ingresar a la actividad. En esa actividad se va a describir muy bien, por favor léanla siempre en su totalidad, se va a describir muy bien qué es lo que necesita cada profesor que ustedes hagan durante esta semana. Decía el profesor Diego entonces que necesitaba que leyeran el texto, resolvieran estas dudas, escucharan este poema, después escucharan este otro y después hicieran una especie de comparación o respondieran a esta pregunta. Bien, siempre dentro de la actividad van a encontrar muy bien detalladito qué es lo que se necesita hacer. Realice la actividad en un documento de Word y súbalo en este espacio. Hay dos formas en que ustedes van a poder subirlo.
está habilitado para que suban un archivo, es decir, usted hace todo su trabajo en un archivito de Word, lo guarda y simplemente acá va a encontrar un botón que dice subir o dice cargar. No lo puedo yo mostrar en este momento porque yo entro de otra forma, yo entro como profesor. Entonces aquí esto lo ve es un profesor, ustedes no lo verían de esta manera. Ustedes van a ver un botoncito de esta manera que dice cargar actividad, subir actividad, algo así dirá. Y simplemente él les abre una ventana donde usted va y busca el archivo y lo sube ahí. También dejé habilitado para que haya una cajita de texto. Es un cuadrito donde usted va a poder escribir directamente ahí. Si no necesita, si no quiere subir un archivo, usted simplemente puede escribir el texto directamente en esa cajita de texto. ¿Listo? Entonces, acá esto no lo van a ver ustedes, les repito, esto lo veo yo porque entro como profesor, entonces a mí me permite, por ejemplo, ver cuántos estudiantes hay y quiénes han entregado. Hasta el momento hay entregados 24, todavía nos falta un poquito más de estudiantes por entregarlos. ¿Listo? Fíjense siempre, por favor, las fechas son supremamente importantes. Por ejemplo, la actividad del día de hoy tiene restante 10 horas, 56 minutos, porque la actividad está para entregar hoy antes de las 12 de la noche. Es muy importante porque después la plataforma se cierra y ya no permite. Aunque imagino, ahorita ya le pregunto al profesor Diego, imagino que teniendo en cuenta que hay algunos compañeros que han presentado dificultades durante la semana, imagino que habilitaremos un par de días más para que hagan esa entrega de la actividad. ¿Listo? Todas las actividades, queridos compañeros, siempre van a encontrarlas de la misma manera. Módulo 1, la fecha, el material que necesitan revisar, leer, escuchar o observar y la actividad. Siempre váyanse para actividades. De pronto encuentren otra actividad por acá que sea un foro. De pronto una semana uno de sus profesores necesita que ustedes participen de un foro, que entren a discutir algo dentro de un foro. Entonces acá van a encontrar el foro número tal, ¿sí? Y el nombre de ese foro. Mi recomendación es siempre primero que vayan a la actividad, ingresen y sepan exactamente qué es lo que el profesor necesita que ustedes hagan. Lean muy bien, aclárenlo muy bien y cuando ya haya revisado qué es lo que necesitan, entonces se van a devolver acá donde dice material de apoyo y van a encontrar todos y cada uno de los elementos que necesitan. Van a encontrar textos de PDF, van a encontrar de pronto presentaciones de PowerPoint, van a encontrar de pronto archivos de Word, van a encontrar enlaces a videos, van a encontrar enlaces a otros sitios web donde necesiten consultar, van a encontrar de pronto audios, siempre todo el material que van a necesitar para estudiar acá y después van a resolver la actividad. Las actividades, vuelvo y les repito, se pueden resolver de dos maneras dependiendo de lo que el profesor necesite. Pueden resolverlo en un archivo y subirlo a la plataforma o pueden resolverlo directamente dentro de la plataforma escribiendo en la cajita de texto. ¿Listo? Les recomiendo que trabajen desde computadores. Estas versiones de Moodle están habilitadas para hacerlo desde los celulares y se puede, no hay inconveniente. Lo que pasa es que a veces es un poco más complicadito y tiene como otro tipo de rutas. Entonces, a veces, muchos de los problemas que se presentan al subir actividades es porque lo hacemos desde celulares. Les recomiendo siempre muchísimo que trabajen dentro de lo posible de un computador. ¿Bien? Y siempre van a encontrar, por ejemplo, a partir de esta semana, aquí en este cuadrito, van a encontrar otro archivito de estos que va a decir módulo número 2. ¿Bien? Y van a encontrar exactamente la misma estructura. Este va a seguirse viendo, esto no se los vamos a eliminar para que ustedes tengan siempre a la mano estos archivos que son muy importantes para el desarrollo del seminario, pero ustedes ya no tienen nada que hacer acá. Entonces vamos a pasar a la siguiente actividad de la siguiente semana, del siguiente módulo. ¿Listo? Siempre van a encontrar todo de manera vertical. ¿Listo? Bueno, pues eso es, compañeros. No sé si tengan algunas dudas. Señor. Darío, hay una inquietud, digamos, en el chat aparece repetida la pregunta por la dificultad para agregar la foto. La dificultad para agregar fotico en el foro de presentación. Sí. Ah, bueno, vamos a mirar acá en el foro de presentación. Me voy a presentar. Voy a poner el título siempre. Ahí lo que hice fue que le di a añadir un nuevo tema, ¿cierto? Le di a añadir un nuevo tema. Mi presentación. Ahí le pongo un título para cómo va a aparecer, ¿sí? Y escribo todo lo que me pide el foro, que nos presentemos, que hablemos un poco de nosotros, de nuestras expectativas frente al curso, contemos quiénes somos, qué hacemos, cositas que queramos compartir, ¿listo? Y
Cuando ustedes se encuentran acá, van a encontrar este icono. Fíjense este icono que encuentran acá que se llama imagen. Bien. Y ahí simplemente lo que van a hacer es darle clic y les va a decir que vayan a examinar repositorios. Es decir, que busquen dentro de su computador la foto que nos quieren compartir. Entonces ustedes se van a ir para acá. Van a decirle seleccionar archivo. Bien. Y muestre a ver qué foto tengo yo por acá para compartirles. Esta fotico, puede ser. Y ya seleccioné la foto. Fíjense que acá me aparece seleccionar. Lo único que hice fue darle seleccionar archivo, me fui a mi disco duro de mi computador, busqué en una carpeta la que quería y me va a aparecer acá el nombre de la fotico. ¿Listo? Simplemente le doy subir archivo y ahí me va a aparecer. Pues no la subo en este momento porque para no generarle espacio a esto. Simplemente le van a dar subir archivo. Esa fotico les va a aparecer a ustedes acá, aquí debajo. En este espacio les va a aparecer la foto grande, ¿sí? O el tamaño que la tengan. Simplemente le dan enviar al foro y ahí ya listo, les aparece. Lo importante siempre es, fíjense estos símbolos rojitos, estos círculos que encuentran acá rojos, quiere decir que es obligatorio lo que hay que hacer ahí. Es decir, hay que escribir un título, un asunto y hay que poner una descripción. Le ponen la descripción, ustedes pueden escribir cuanto quieran ahí, es ilimitada la caja de texto y simplemente le dan acá agregar imagen y van y la buscan en su disco duro y listo. ¿Estamos? Ese proceso solo se puede hacer por el computador, por el celular no se puede entonces. Sí se puede, realmente sí se puede. La plataforma de Moodle se puede manejar desde el celular. Lo que te digo es que a veces es un poco más compleja. ¿Por qué? Los botones son los mismos, los lugares son los mismos y la ruta es la misma. Lo que pasa es que todo esto, grandotote que tú ves acá, todas estas imágenes y estas columnas y todo, pues lógicamente él tiene que reducirlos al tamaño de tu pantalla. Entonces muchos de esos botones a veces se dificulta encontrarlos. Entonces están todos más abajo o están a un lado o hay que abrir un botoncito. Todo funciona igual, no cambia. Lo que pasa es que como todo se debe reducir al tamaño de la pantalla, muchas veces lo que hace es que se disponen de otras maneras y uno se embolata, como buscándolo. Pero evidentemente se puede hacer. Simplemente se los recomiendo si tienen un poquito más de experiencia en el manejo de la plataforma o ya lo han trabajado. Si están muy nuevos en la plataforma todavía y la están explorando, les recomiendo que lo trabajen desde el computador hasta que ya entendamos un poquito más la dinámica y ahí sí. Pero funciona igual, no se preocupen. Si tienen, a medida que vayamos adquiriendo experiencia, se van a ir dando cuenta de eso. Muchísimas gracias. La idea es que puedo habilitar de nuevo la plataforma porque si no, tampoco puedo hacer nada. Gracias. Bueno, eso es con mucho gusto. Bien, no sé si tengan alguna otra duda. Si hay algo más ahí en el chat es que no lo estoy viendo. Chaque, si ves alguna otra pregunta en el chat. Darío, no hay más preguntas por el momento. Bueno, dejemos de compartir acá. Entonces, les agradezco entonces, Giovanni, si puedes tomar los correos que nos dejaron acá. Si ya no los han tomado, por favor, de Lorena y de Kate, para que con esos correos podamos volver a habilitarles a ellas la matrícula, porque perdieron su contraseña. Bueno, de todas maneras, no sé, qué pena, no había preguntado esto antes, si nuestros dos profesores dejaron algún correo habilitado para que los estudiantes se puedan comunicar a correo con ellos. De todas maneras, si no es así, pues que nos compartamos, y si no, hay un grupo de WhatsApp, perfecto. Si no, vean, yo les voy a dejar acá mi correo personal. Es que el institucional me vuelvo loco. Este es mi correo personal. Perdón, esperen que no. Por acá, enviar a todos. Ahí aparece mi correo personal, Darío SL29. Si tienen alguna duda o algo que esté pasándoles con algo de la plataforma, escríbanme ahí. Les agradezco mucho que sean muy específicos en qué estamos hablando, ¿sí? Como poner el asunto. Soy estudiante del seminario de Clays. Tengo este problemita con la plataforma y me escriben ahí. Yo con mucho gusto, dentro de los tiempos prudentes, les puedo resolver las dudas. ¿Listo? Entonces, eso es, compañeros. Muchas gracias. Darío, muchas gracias por el acompañamiento que nos haces el día de hoy. A todos los participantes del seminario, muchas gracias por estar con nosotros en el aula virtual, en la conferencia del día de hoy. Como ya les anunciaba, por favor vayan pensando e incluso atreviéndose a formular sus reflexiones y sus planteamientos para la construcción del proyecto
que va a ser de requisito para la graduación o para la certificación y obviamente como un dispositivo o una excusa para irnos construyendo propuestas para trabajar con nuestras propias poblaciones. Les agradecemos mucho la presencia el día de hoy y nos vemos en el transcurso de esta semana en plataforma y el próximo sábado en Zoom y Facebook Live. Hasta luego y que pasen feliz fin de semana. Igual, muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias, que estén muy bien, profe. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.